Gracias, amigas y amigos de YouTube. Acabo de enterarme de algo que yo le he estado dando seguimiento y le vamos a meter la lupa a ver si es verdad que China cometerá el error estratégico y el error histórico de invadir a Taiwán, la antigua Formosa. Comenzando desde ya, los invito a que se suscriban a mi canal General Arias Matos. Y algo que no se acostumbra es llevar un saludo muy respetuoso a la señora Ana Josefa Gil, a quien nos saludara hoy en la ciudad capital acompañada de su hija. Un saludo muy respetuoso para ustedes dos. El ver su hija me recordó un tema, una canción de Joan Manuel Serrat, que no sé si será Miguel Hernández el autor de esa canción, que se llama Edurne, E-D-U-R-N-E, donde dice: y creció viendo a sus pies dolosas, a un mismo tiempo recia y hermosa, como un tronco de abedul. Termina aquí ya, nos metemos en materia. Ya cumplí con el saludo, con el placer del saludo. El análisis se titula: ¿invadirá China a Taiwán? Vamos a ver. Hay que analizar cuáles son los escenarios geopolíticos y les adelanto desde ya, con casi 2 minutos, que a mí no me importa nada del tiempo que dure un análisis de esto. Lo que estoy buscando, que no se lo había dicho, es que los vídeos que podamos hacer y presentar sean una especie de masterclass, sean una especie de cátedra sobre los temas. No nos paga ninguna organización internacional, no nos paga ninguna ONG y no tenemos preferencias en lo que se refiere a la geopolítica, ni a los países, ni condenamos a nadie. Ni tampoco felicitamos a nadie. Nuestro enfoque es dialéctico. ¿Qué es la dialéctica? Bueno, eso lo inventó o lo organizó el señor Hegel, donde dice: a una tesis se antepone una antitesis o antítesis, una idea o un concepto contrario, opuesto, y del choque entre ambas, entonces va a surgir una síntesis, que es lo que llamamos el statu quo o el pensamiento dominante. Entonces, ahora mismo, mayo 29 del 24, continúa el escenario bélico entre Israel y Palestina. De ahí se rodó para Rafah, donde ya hay intercambio de disparos sin reporte de víctimas entre tropas israelitas, FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, y el ejército egipcio, el poderoso ejército egipcio. Está también el conflicto de los hutíes en el Mar Rojo. Eso no se ha caído, se le llaman hutíes porque siguen al líder Tarek Malik Houthi, que opera en la clandestinidad. Entonces eso es en Yemen, en el Mar Rojo. Y continúa desde el 24 de febrero del 22, aunque comenzó en 2014, la guerra de Ucrania, que ya Rusia dejó de decir operación especial y está diciendo que es una invasión rusa a Ucrania. Entonces, como si ese cóctel explosivo y otros que quizás se me han quedado no fuera suficiente, pues tenemos también el problema de las tensiones en el mar de China. China-Taiwán. ¿Será verdad que le va a meter mano? Que China, que tiene una tradición de no invadir, China no invade a nadie hace algunos 200 o 300 años. Ahora los medios de comunicación lo presentan como un monstruo. China lo que quiere es estar bien. Eso fue lo que yo capté en mi viaje de 9 días a China. Eso fue lo que yo capté, que ellos quieren seguir en progreso, en orden, y cada chino
está apoyando y aportando al desarrollo nacional, al gran proyecto nacional que tiene China. No, en China no hay vagos bebiendo cerveza en una esquina. En China no hay vagos y malditos que montan 2 fundas de basura llenas hasta de mierda en el baúl de su vehículo por fuera para que se caigan en la ciudad donde sea. En China yo no vi una sola banca de apuestas y el país está lleno de bancas. Yo no vi cabañas turísticas, no, eso no se puede, eso no va. Y todos están trabajando para el desarrollo y miren por dónde van. Una China que era medieval en 1970, cuando el primer viaje secreto de Henry Kissinger y el viaje en el 71 con el presidente Nixon. Entonces, con todos esos escenarios, ahora se calienta la cosa porque China tiene 2 días de operaciones de ejercicios militares rodeando a la pequeña isla de Taiwán. Le voy a advertir, los objetivos de estos vídeos es desvestir santos, es tumbar mentiras y manipulaciones y propagandas. Ejemplo, cuando yo leía el periódico siendo un adolescente y un niño, y yo veía que decía una noticia en plena Guerra Fría, que decía Washington, yo me imaginaba a Washington que era más grande que España completa. El Distrito Columbia, una cosita chiquita, yo debí averiguar, pero lo pueden buscar por ahí en Google, cuáles son las dimensiones y la superficie del Distrito Columbia, que es chiquito. Como yo vivía ahí en Alexandria mismo y estaba en Washington, por lo menos de lunes a viernes, yo sé el tamaño que tiene, pero es el centro del poder de la primera potencia global de la historia y probablemente la única, según dice Brzezinski, en el súper recomendado libro El Gran Tablero Mundial. Bueno, cuando yo veía esos despachos de Washington que lo fechan mal, porque ponen Washington, el Pentágono informó, el Pentágono no está en Washington, el Pentágono está en el estado de Virginia, no está en Washington, pero las cadenas y los periodistas no ponen Virginia en Washington. ¿Por qué? Porque implica poder. Entonces, también yo me imaginaba el Pentágono, que era un edificio más alto que el Empire State, con tanques, con bombas, con trincheras, con soldados. Todo el que pasa por la autopista 395, moviéndose desde Alexandria, Virginia, está el primer condado, Arlington, donde está el cementerio nacional, que está enterrado John Fitzgerald Kennedy. Usted pasa por encima, prácticamente usted ve el techo del Pentágono, que lo que tiene son 3 plantas, y la autopista está mucho más arriba. Entonces, ese Pentágono, el 11 de septiembre de 1941, fecha en la que Estados Unidos todavía no estaba en la guerra, en la Segunda Gran Guerra Europea, o la Guerra Mundial. Me está brillando mucho el pelo. Me puse una brillantina ahí y me aplasta el pelo y me acelera la calvicie. Pero seguimos. Ese coronel Leslie J. Groves, Groves, dio el primer picazo en esos territorios del estado de Virginia, cruzando el puente, ahí comienza, dice, Virginia welcomes you, para la construcción del Pentágono, sede del Departamento de Defensa. 11 de septiembre de 1941, exactamente, sí, adivinaron, 60 años antes del montaje del ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center y al Pentágono, donde supuestamente hubo un avión. No le digo más. Entonces, para que ustedes vean que en los últimos 150 años, 100 años y pico, nada sucede en el mundo del poder que sea una casualidad, sino que son causalidades. Es un diseño perfecto, una programación preconcebida
de los eventos que se van a desencadenar, los comienzan cuando quieren y los detienen cuando quieren. La guerra de Ucrania fue utilizada para ponerle fin a la pandemia. Inmediatamente uno ve un paquete de militares que iban a atacar a rusos, a atacar a Ucrania, y de la OTAN asediando a Rusia. Y ninguno tenía mascarilla. Dije yo, se acabó la pandemia. Además, todas las pestes que ha conocido la humanidad en los últimos 3 siglos, en los años 20, del 21 y del 19, han durado nada más 2 años. Le estoy dando datos duros. Entonces, vamos a hacer una especie de comparación, a ver si a China le conviene invadir a Taiwán. Lo primero es que China no es un bloque continental solo. Claro que tiene 9.596.000 kilómetros cuadrados. Está Hong Kong, un gran centro financiero que se lo cogió, lo ocupó en el sur del continente chino, podría decirse, se lo quitó a China y lo devolvió el 31 de diciembre del 99. Hong Kong. Entonces queda como referencia histórica la isla de Formosa, colonizada y descubierta, entre comillas, por los portugueses. Formosa o Fermosa, que significa hermosa. Luego le cambiaron el nombre de Taiwán y surgió como una república china, pero no es la China original porque no es la China continental. Fíjense, así como le puse el símil, la comparación con el tamaño del Pentágono y la realidad, también le voy a hablar con respecto a Taiwán. ¿Sabían que Taiwán tiene 35.800 kilómetros cuadrados y que nada más la parte española de la isla de Santo Domingo, la que ocupa la República Dominicana, le lleva casi 13.000 kilómetros cuadrados de superficie? ¿Ustedes sabían que Taiwán es una isla rocosa, que no tiene tantos ríos como los que están en Bonao y nacen en la cordillera central, aunque muchos de esos ríos ya se los comieron las granceras, como el Hayaco, el Hayaquito, y el Yuna está a punto de perecer? Y el Yaque ha perdido, pongamos, un 70% de su caudal. Entonces, Taiwán no tiene un mini desierto como lo tenemos nosotros en las dunas de Baní. Taiwán no tiene el polo magnético de Polo Barahona. Taiwán no tiene un lago salado como el lago Enriquillo, que conecta. Usted se sube en la loma que se llama la Hoz, que le dicen la Ho en Polo. Y desde ahí usted ve la bahía de Neiva, que es el malecón de Barahona. Y usted la sigue alineando hacia la derecha y va a ver que está alineado con la laguna de Cabral, que ya han matado casi todos los pejecitos que había ahí porque los pescan demasiado pequeños. Y los controladores de caza y pesca cogen su dinero y no importa. Y por eso ya la pesca está muriendo en la laguna de Cabral. Entonces, está la bahía de Neiva, que es el malecón, ese sacao, esa bahía que es el malecón de Barahona. Y luego está la laguna de Cabral y alineada con ella está el lago Enriquillo. Y alineada con el lago Enriquillo que está del lado haitiano, el lago Azuay. Lo que indica que si se cortara la isla así atravesada, hay como un canal, hay un canal subterráneo en el que hay agua salada que se nutre del mar Caribe. Eso es lo que le puedo decir, la impresión que yo me llevé cuando estuve en la Hoz, que es esa loma que espero volver. Estuve allá en el 99 y no he vuelto, ya va a ser hace 25 años. Entonces, Taiwán no tiene las tierras raras que nosotros tenemos. Taiwán no tiene la cantidad de oro que hay, no solo en la parte española, sino en la isla de Santo Domingo. Taiwán no tiene, ¿qué más? Esas tierras negras que tenemos en Moca, Salcedo, Villa González, aptas para el cultivo de tabaco. No tiene calidad de tierra como esa.
y no me acuerdo de más nada. El fin es, sáquense de la cabeza la idea de grandiosidad que le ha vendido la propaganda en los medios occidentales con respecto a Taiwán. Que eso no es así. Entonces, otro detalle importante. Taiwán tiene 35.800 kilómetros cuadrados y tiene unos 23.8 millones de habitantes. China tiene 9.596.000 kilómetros cuadrados y tiene más de 3.000 kilómetros de frontera con Rusia. Y tiene al momento 1.425 millones de personas, de habitantes, y todos los que tienen más de 18 años son soldados, son militares, porque el servicio militar es obligatorio. Usted va, sirve por 4 años, le pagan, le cubren todo. Si usted quiere, usted se va, o si no, sigue haciendo carrera militar. Y en China hay una selección rigurosa para ser funcionario. No como aquí, que los más tarados y estúpidos, si vocearon y aportaron dinero para la campaña, esto lo hacen todos los partidos, pues lo nombran en los sitios, aunque ellos mismos digan que no saben ni un carajo de eso, y lo dejan ahí 4 años. Yo no entiendo esa mierda, yo no entiendo eso. Entonces, en China hay un rigor tremendo para los puestos por competencias, por capacidades. Entonces, les decía al principio que China tiene 2 días de ejercicios militares donde el ministro de Defensa de Taiwán, que es chino, ojo, eso nadie se lo va a decir a ustedes, nadie le va a decir que los taiwaneses son chinos, que los norcoreanos y los sudcoreanos, Pyongyang y Seúl, Corea del Norte y Corea del Sur, son coreanos iguales todos, porque no hay comparación, no hay similitud entre las fronteras terrestres y las fronteras geopolíticas. Ojo, los taiwaneses son cultural, histórica y racialmente chinos. Y hay millones de chinos, 10 millones de taiwaneses que trabajan en China, en esas empresas, y son ingenieros y son obreros de una obra calificada para cualquier país, potencia global, potencia del mundo. Parece que se me quiere ir la luz, hay que romper esos paradigmas erróneos con respecto a Taiwán. Entonces, es una eventual invasión, pero en el año 239, siglo III, China, el emperador de entonces, no me acuerdo de cuál de las dinastías, si sería la Qin, que es la más tremenda, sería la Ming, o la dinastía Tang, decretó que la filosofía de Confucio era la filosofía nacional. Ojalá en nuestro país algún día algún presidente decrete que se aplique una filosofía específica como filosofía nacional. Oigan, en el año 239, siglo III. Entonces, si ellos le están haciendo caso a Sun Tzu en la guerra y antes que él a Confucio y a Lao Tse en la filosofía, les pongo un ejemplo. Los chinos son confucianos. China entra en el año 2001, 2 meses antes de volar las Torres Gemelas, a la Organización Mundial de Comercio. En 2015 se acepta el yuan renminbi, la moneda nacional china, como moneda de cambio allá en el centro o en el centro económico mundial. Entonces, ¿cuál es la filosofía o una de las frases de Sun Tzu paralelas con Confucio y Lao Tse, aplicables a lo que China, me parece a mí? Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Si no está de acuerdo, pongan su comentario respetuoso ahí. A mí me han dicho hasta negro, bembón, que me parezco a Camboya Esteves, que me parezco a Peña Gómez. Yo estoy consciente de mi racialidad. Yo estoy consciente de mis deficiencias estéticas.
Y yo me acepté hace como 10 años. Hice las paces con mi terrible pasado, que me robaron hasta la infancia. Y yo soy un hombre feliz, bendecido por Dios, que no le hago daño ni le deseo el mal a nadie. Y trato de que no se aposente en mi corazón odio, ni ninguna muestra de animadversión contra nadie, ni insulto a nadie tampoco. Entonces, ¿en qué consiste esa filosofía? Luego de esta digresión muy personal que acabo de hacer, que es una especie de confesión, un auto de fe, un credo personal, es: no combatas ni enfrentes a tu enemigo. Estoy haciendo una paráfrasis. Espera que su propia vida los mate. Eso lo aplicó Balaguer. Balaguer citaba esa frase, pero no decía el crédito de Sun Tzu. Así como citaba y no mencionaba a Napoleón en aquello de que la Constitución es un pedazo de papel. Entonces, Balaguer decía: yo no combato mis enemigos, mis adversarios políticos, sino que me siento pacientemente a la entrada de mi casa a esperar que pase su cortejo fúnebre, a esperar que pasen con su cadáver rumbo al cementerio. Eso se le cumplió a Balaguer. ¿Con quién? Con Peinado, con Morales Troncoso, con el señor Lora de aquí de Santiago, que lo adversó y formó el Movimiento de Integración Democrática. Le pasó con Peña Gómez, con Antonio Guzmán, le pasó con Jorge Blanco, con Flores Estrella, creo que con Atuey de Cans. Le pasó con todos esos adversarios que él tuvo. Murieron antes de él y él pudo ver cuando pasaban con su cadáver frente a su casa de traspatio, donde vivía en el patio de la casa de doña Emma, en la Máximo Gómez 25. Esa estrategia de Sun Tzu combinado con Confucio y Lao Tse, que casi no se menciona Lao Tse, pero tiene una estatura filosófica práctica tremenda, las aplica China. ¿Con qué lo aplicó? China fue creciendo y despegó tras la muerte de Mao el 9 de abril del 76, lo releva Zhou Enlai, pero Zhou Enlai muere a los 10 meses. ¿Y quién sube? El hombre que estaba llamado a relevarlo, el tercero en la sucesión, era médico, hablaba inglés fluido porque estudió en Reino Unido, llamado Deng Xiaoping, que es el gran reformador, el hombre que relanza y saca a la China de la vida medieval en que se mantuvo durante Mao y la saca a la posmodernidad, a la vida moderna, ser una potencia mundial llamada, si la historia no da salto y si no le tiran un bombazo nuclear, a relevar a Estados Unidos en la hegemonía global. Entonces, ¿qué hicieron ellos? China se encerró a crecer, a pasar de la estrategia del bambú a la estrategia del microchip sin dejar de usar bambú. Porque en China, hay una mosca patrullando aquí, lo nuevo no suplanta lo viejo. Y medidas estratégicas que se aplicaron hace 1200, 2000 años, China tiene 6000 años de historia, se pierde tras la cortina de la noche de los tiempos. Y de lo que era China en el pasado y de lo que era, que convivió con el Imperio Romano cerca de 200 años, aunque el mismo Brzezinski dice en el tablero mundial de que no hay pruebas testimoniales o documentales de que haya habido algún intercambio entre el Imperio Romano, que llegó a su cenit, ni a los imperios chinos, porque China nunca ha sido democrática, ni le interesa hacerlo, ni necesita hacerlo. Si China hay un cambio político, que es muy poco probable, y se convierten en democrático, se desbarató China, se volvió un desguañangue y una mierda. La palabra mierda está aceptada, es una palabra castiza que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, ¿qué hizo China? Que fue creciendo y subiendo y todos los países quisieron
que hicieron en plena Guerra Fría incluso, o superando la Guerra Fría en el 97 para acá que estoy hablando. Estamos hablando de un cuarto de siglo. Comenzaron a negociar con China porque China establece relaciones win-win, ganar-ganar. China no invade a nadie. La primera intrusión que hizo Estados Unidos, que desde entonces está invadiendo y exportando guerra y muerte y pisoteando a los países y a los pobladores sin discriminar blancos militares de blancos civiles, fue su entrada en la guerra hispano-cubana de 1898 por la liberación de Cuba, donde brilló un hombre que los dominicanos no lo conocemos. Máximo Gómez es muchísimo más que una calle de la capital y en varios pueblos, y en Baní está su casa, en la misma calle Máximo Gómez. Máximo Gómez está considerado al lado de Alejandro Magno como uno de los principales estrategas militares de la historia. Y Estados Unidos se mete en 1898, después que vuelan un barco en una operación de falsa bandera para decir me dieron. Y entonces es la primera incursión. Y de ahí no se han parado de invadir en todos los continentes. Los únicos que no han invadido es a Estados Unidos. Nadie ha invadido a Estados Unidos. Entonces, el escenario bélico, ¿cuál sería de una eventual invasión? ¿Qué hizo la Armada y el Ejército, las tropas militares chinas? Entre ellos, como dijo el ministro de Defensa taiwanés, que vio o contó 59 aviones de combate. Hay aviones de transporte, hay lanchas, hay acorazados, hay lanzacohetes, hay plataforma antimisil. Y cuando viene a ver, China, si es verdad que va a cometer el error histórico y estratégico de invadir a Taiwán, ahí ella estrenaría sus soldados robots, de los que confesó hace 5 años, que tiene 1 millón de soldados robots. ¿Oyeron eso? Y los drones, ni se diga. Y China tiene poderío nuclear desde los años 50. Ya tiene 70 años con poderío nuclear. Entonces, el canciller Wang Yi, el canciller de la República China, un diplomático de lujo, como también el canciller Sergei Lavrov de la Federación Rusa, Wang Yi dijo, estos ejercicios son para asegurar la independencia, no la independencia de Taiwán, no, para asegurar la soberanía de China sobre Taiwán, la que consideran una provincia china rebelde. Entonces, ¿cuáles serán los escenarios? Lo primero que les adelanto, ahí habría muchos muertos en caso de una eventual invasión china a Taiwán. Porque Taiwán ha colocado y está colocando minas terrestres que son bombas, cuando usted la pisa, explotan, ¿verdad? De fabricación norteamericana, que es el gran padrino de Taiwán. Porque Taiwán es un estado de probeta, es un país de laboratorio construido al modelo de Estados Unidos, que no reconoce su independencia. Esto no se lo van a decir ciertas cadenas ni ciertos analistas, tienen los granos para decirle hasta a ustedes, que ni la misma Estados Unidos reconoce la soberanía del caso atípico de un estado de laboratorio que se llama Taiwán, con su capital Taipei. Desde los años 70, como querían tener un aliado proxy en contra de China, que en los años 70 no era una amenaza para Estados Unidos, le voy a explicar lo de los proxy. Proxy es, las potencias se cuidan y no pelean en sus territorios continentales, pero quieren tener un aliado regional para desde ahí atacar y joder y azarar al enemigo o al adversario, por decirlo en términos más corteses. Estamos llegando ya a media hora. Entonces, China no reconoce, por supuesto, a Taiwán, la supuesta soberanía de Taiwán. Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia, ni Italia, ni España, y creo que solo 3 de los 32 países miembros de la OTAN
reconocen la supuesta soberanía taiwanesa. Por eso usted ve que se habla de la independencia de Taiwán como una aspiración. Taiwán tiene gobierno, es un estado porque tiene un territorio, una población y tiene gobierno. Tiene partidos políticos, se celebran elecciones, tiene poder ejecutivo, tiene poder legislativo, tiene su Congreso, tiene poder judicial, tiene todas esas cosas, tiene ejército, tiene fuerza aérea, pero no tienen soberanía, no son un estado soberano. Entonces, retomando el tema de cómo China fue relevando, por voluntad no de ellos, sino de los otros, con la estrategia de Sun Tzu, ¿qué hizo? China fue creciendo, todos los países quisieron establecer oficinas comerciales, establecer relaciones con China, ven que es un socio confiable, ven que es un socio que se preocupa por la Research and Development, se preocupa por la investigación y desarrollo. Se ve que es un socio que recibe estudiantes y le da clase en inglés y creo que hasta en español para que se formen en China. Oigan eso. Y no agrede a nadie, no insulta a nadie, no tiene guerra con nadie, ni está invadiendo, ni piensa invadir a nadie. Pero a China, los globalistas y Occidente, le están obligando con el pie en el cuello lo mismo que hicieron con Rusia, que la obligaron, que no le quedó de otra. Rusia resistió 10 años. Desde el 14, los incumplidos acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, en 2015. La autodeterminación de Donetsk y Lugansk en el Donbass. La anexión por votación mayoritaria, democrática, porque ahora es que Rusia está siendo democrática. No se metan en la cabeza que Rusia no es Unión Soviética. La Unión Soviética ya terminó los procesos del 89 al 92. Esto es un estado democrático. Rusia es un estado cristiano que nunca ha perseguido a los cristianos, que ni siquiera en la etapa soviética, alrededor de 70 años, se metieron con la iglesia ortodoxa rusa. Y Putin se presenta en los eventos con el patriarca Kirill, que viene siendo una especie de papa de la iglesia ortodoxa rusa. No me había puesto este micrófono, pero estaba copiando. Entonces, sáquense de la cabeza los fantasmas que vende la publicidad. No estamos diciendo que sean santos, porque no lo necesitan. Un político no necesita aspirar a la santidad. Lo necesita, sí, como dice la Biblia, de que sin santidad nadie verá al Señor. Y también donde dice, sed santos porque yo soy santo. Pero los líderes políticos son todos los diablos que pueden ser. Y el rasero que se debe utilizar no es pensar, este es un desgraciado, Putin, el nombre no le ayuda, porque Putin se parece como a puta, digo yo. Entonces, sigo con la tesis de que es muy poco probable, ya con 33 minutos y medio, que China invada a Taiwán. China necesita estabilidad regional. China es tan grande que tiene una disputa internacional donde está Filipinas, está Vietnam, está metido, alineado con los Estados Unidos. Por el mar de China, que se llama hace 6.000 años Mar de China, Sea of China, donde queda frente a ellos en el sur chino, abajo de la masa continental china, queda la isla de Formosa o Taiwán con su capital Taipei. Entonces, China no necesita a Taiwán, porque la estrategia que está aplicando con Taiwán es la que aplicó con los otros países. Le fue creando condiciones y el requisito era que rompa relaciones si la tenía con Taiwán, porque nosotros somos China. Eso es un pedacito, calcúlenlo cuántas veces cabe los 35.800 kilómetros cuadrados de Taiwán en los 9.596.000 y pico de kilómetros cuadrados que tiene China. A ver, ustedes lo suman, lo multiplican, lo dividen a ver cuántas veces cabe. Esta ruptura
entre la China continental de Mao, que gobernó del 39 al 76 y mató muchísima gente por cualquier cosa y nadie le llevaba la contraria, y que aplicó dos cuestiones desconcertantes. Una fue la revolución cultural, acabando con todos los viejos de China, pero usted va a China y hay un culto a la vejez, no como en Occidente, que hay un culto a la juventud. La juventud se equivoca porque la juventud no tiene experiencia. Entonces, la revolución cultural mataron muchísima gente, y el otro fue una revolución llamada el gran salto hacia adelante, que lo copió Leonel Fernández al decir, es para adelante que vamos. Eso fue copiando a Mao, el gran salto hacia adelante. Entonces, ¿cuáles serían? Colocación de minas terrestres, artillería taiwanesa en función. Por parte de China, el establecimiento de una cabeza de playa con blindados y todo para desembarcar tropas de a pie con un ataque demoledor de drones militares y de la aviación china, que tiene un bombardero de sexta generación que se llama PATFA, P-A-T-F-A. Entonces, vayan pensando que China no es un bloque continental uniforme. Tiene, y no se habla de eso, el tema del Tíbet, donde están mayormente los mongoles y donde están esos monjes amarillos. Pero tiene una región en el noroeste que se llama Xinjiang, X-I-J-I-A-N, la pueden buscar, que ahí están los uigures, que son más de 15 millones de chinos musulmanes. ¿Sabían eso? No se puede ver la historia ni la geopolítica como un pegote uniforme, como que es lo mismo todo. No, decía Kissinger en Orden Mundial, la belleza de la política / geopolítica está en la riqueza de sus matices, las diferentes gradaciones de grises. O sea, no es un bloque blanco o negro, eres izquierdista o derechista, eres liberal o conservador. No, nada de eso. Entonces, hay más de 3.000 kilómetros de frontera entre China y Rusia. Rusia y China ambos pertenecen al bloque de los BRICS, que están desbaratando el dólar. Y en la ciudad rusa de Kazán, en el mes que viene, creo que el 7 de junio, hay una cumbre de los BRICS a la que se unieron más países y se van a unir otro grupo más en esa cumbre anual en Kazán, donde se le va a dar la muerte al dólar para el mundo de la Westfalia. Mi profesor del Instituto Superior General Gutiérrez Mellado en España me enseñó ese tema. Westfalia, West es oeste, con los tratados de Mundsturm y de Osnabrück, se detuvo la persecución religiosa del Estado Vaticano contra los cristianos protestantes y los protestantes contra los católicos. Entonces, ahora eso reconfiguró el mapa del poder mundial en Europa. Ahora, hace unos años que estamos inmersos en un proceso de cambio al que le estamos metiendo nuevamente la lupa, que se llama Westfalia, es decir, el mundo se está moviendo hacia la derecha, hacia el este, y ahí está el megacontinente, que es la mayor masa de tierra emergida, que es Eurasia, donde está el país más grande del mundo, que es la Federación Rusa, 17.1 millones de kilómetros, baja densidad poblacional por el tema climático, algo más de 150 millones de habitantes, y a su derecha, siguiendo hacia el este, está la China continental, la verdadera China,
porque Taiwán jamás podrá enfrentar ni vencer a la China continental. Si se hace si hacemos ya al final, ya con 40 minutos, un PRC, que significa poder relativo de combate entre China y Taiwán, China lo aplastaría como se aplasta una mosca, porque las capacidades de China son demasiado superiores. Ellos no están invadiendo a nadie, ni le están disparando misiles como hace el norcoreano Kim Jong-un. Pero hay un detalle. Si China comete el error histórico y estratégico de atacar Taiwán, o tropas de Occidente hacen una operación de falsa bandera, fingiendo o haciendo un montaje de que China ha atacado a Taiwán, se armaría un lío muy grave. Le voy a comentar algo. Las islas Senkaku, para los japoneses, para los chinos, se llaman Diaoyu para los chinos y están ahí en el mar de China, Sea of China, donde hay aguas internacionales. Entonces, ellos tienen un viejo diferendo internacional sobre esas islas. Como la Corte Internacional no acaba de pronunciarse, ya tiene más de 20, 30 años en eso, y se han unido otros países alineados con Estados Unidos porque quieren tener proxy. Estados Unidos quiere tener más proxy ahí en Taiwán. ¿Qué hizo China? Que son geniales los chinos. No dije genitales. Los chinos son geniales. ¿Qué hicieron? Construir islas artificiales en el mar de China, que le quieren cambiar el nombre, Sea of China, mar de China. Entonces, ¿cómo estrenaron esas islas? Ya que hay una disputa, bueno, en lo que la Corte Internacional se decide, nosotros vamos a colocar frente a Taiwán, que está a 180 kilómetros de China, de millas o de kilómetros medidos a nivel acuático, por supuesto, construyeron esas islas ahí, que son especies de bases militares y portaaviones, y despegue y tope y despegue. ¿Qué hicieron? Buscaron un grupo de ciudadanos, los que quieran volar en un avión de esos tremendos que tiene China, que no tiene primera clase. Ojo, no tiene primera clase, porque el servicio es igual para todo el mundo. Y usted despega desde Seattle, en el estado de Washington, de ese animal, de ese enorme avión, con unas aeromosas preciosas, educadas y serias, que son educadas como geishas, y dura 11 horas y media volando hacia Beijing sin reabastecer combustible, sin ninguna novedad. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron un grupo de ciudadanos que firmaron, que estaban de acuerdo a participar en ese ensayo, en esa prueba. Llenaron un avión de esos, despegó de China, quizá de Hong Kong, que queda más cerca, y entonces aterrizó perfectamente en los más de 1500 metros de pista, que es lo que exigen las especificaciones internacionales de aviación para el carreteo y aterrizaje y despegue de aviones de nivel comercial. Un bombardero puede despegar vertical como el Sea Harrier, como el Su-57 chino, ruso, como el Pad-Fa chino. Entonces, fueron a su prueba, la isla no se hundió, ninguna de esas islas se hundieron, despegaron seguros, aterrizaron seguros y los felicitaron por ese apoyo a las iniciativas y programas nacionales y los objetivos y propósitos nacionales que tiene China, que se armó y se sigue armando para la defensa, no para agredir a nadie, porque ellos no tienen en mente invadir a nadie, invadir a ningún país. China podría quizá cometer el error, empujado por el asedio que están enchinchando, por decírselo en términos vulgares,
para que China se meta en Taiwán. Ahí habría un gran matadero, un grave matadero, que sería con armas convencionales, porque no se usarían armas estratégicas, eso es ilógico. Entonces, la mentalidad del chino, y ahí en una guerra así, no ganaría ninguno de los dos. Es diferente a Ucrania, que es territorio continental ruso, que los ucranianos son rusos, cultural, histórica y civilizatoriamente. Fíjense que el payaso de Zelensky, siendo presidente, fue que se puso a estudiar la variante, el dialecto ucraniano, que es una variante del idioma ruso. Fíjense cómo nos engañan con la propaganda. Entonces, le tengo la mentalidad del chino, del oriental, de dominar el mundo, es completamente diferente a la mentalidad occidental / Estados Unidos. Para China dominar el mundo, lo que le interesa es poder ser el taller del mundo, como lo está haciendo, que es la mayor aspiradora de commodities, de recursos humanos. Fíjense que Danilo fue a China y le vendió las tierras raras que tenemos aquí, que son los 17 elementos de los lantánidos, que están en la tabla periódica de los elementos, para lo que hicieron el bachiburrato en el siglo pasado, en esta parte aquí abajo. Entonces, es muy poco probable que China se meta en ese lío, pero es probable que hagan una operación de falsa bandera para culpar a China, como hicieron en el 9/11, como hicieron en Bahía de Cochinos, en el incidente de Tonkin. Es decir, ellos se inventan, y también para entrar en la Segunda Guerra Mundial con el Pearl Harbor, que fue un montaje. Estados Unidos sabía que iban a atacar y Japón le notificó que iba a atacar. Eso se sabía. Y los kamikazes, que significa el viento de Dios, atacaron esa aviación nipona y grandes víctimas. Y al otro día, Franklin Delano Roosevelt, en silla de ruedas por la poliomielitis, estaba declarándole la guerra al eje formado por Japón, pero mayormente Alemania. Le tengo una historia de que la mentalidad china de dominar el mundo no es igual a la mentalidad norteamericana. Hubo un emperador en el año 1200, 1300, en la historia china, eso está en el libro On China, o China, de Henry Kissinger, una joya que se los recomiendo leer. Deben leer Orden Mundial, que fue el último, y luego fue 25 lecciones de liderazgo, fue el último libro de él, se murió a los 100 años. Está Diplomacia, que es una belleza, yo lo tengo en mi cabecera. Y está China, pero también está su tesis de graduación en Harvard en el 47 o en el 57, me parece. Y el famoso Kissinger Report, donde recomienda que para Estados Unidos, en los años ya 90 y algo, tener o alcanzar o mantener la hegemonía mundial, debería propagar, producir, gestionar, facilitar, construir un evento de proporciones apocalípticas como Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941 en la bahía de Oahu. Entonces, en el año 1200 y pico, había un almirante de la Armada China llamado el almirante Chen. Era uno de los oficiales mejor valorados, con mejor liderazgo, cosa que ya no se usa, ya los líderes militares no existen. Le tienen tanto miedo al poder político que se apandillan con el poder político para hacer cuanta diablura sea posible. Entonces, ¿qué hizo el emperador? Mandó a citar a los mejores orfebres, los que manejan el oro y la plata, los mejores tallistas o talladores, escultores y los ceramistas chinos, que son de marca mundial. Cuando le digan que algo chino no sirve, le están mintiendo, porque China es cabeza en tecnología. ¿Ustedes recuerdan el refrán que dice que ese no lo salva ni el médico chino? A eso se refiere. El papel, la tinta, la brújula y la pólvora son creaciones chinas, no le digo más. Entonces buscaron al almirante Chen.
y le pidieron a los orfebres y a los tallistas, a los artesanos, que llevaran al Palacio Real, al Palacio de Jade, las mejores obras que ellos tuvieran. Un equipo de expertos, por orden del mismo Mandarín, evaluó las piezas, las seleccionaron y en un barco de última generación, el más moderno que tenía la Armada China, navegó el almirante Chen y la instrucción que tenía del mandarín, del emperador, era: aquí me presento por encargo de Su Alteza Imperial, el mandarín fulano de tal, el emperador tal, a traerle este mensaje de buena voluntad. Estas son muestras de las obras que hacen nuestros artesanos. Cuando llegaba ese barco, algunos países se ponían en alerta, pero la navegación militar tiene una convención mundial de banderas, que dependiendo de las banderas o banderines que tengan, se sabe si la visita es hostil, si la visita es de paz o si la visita es de alguna emergencia. Y entonces ellos fueron, el almirante Chen hizo su periplo por muchísimos países, fue a Laos, Camboya, Birmania, Indonesia, Tailandia, quién sabe dónde más, algunas de las islas japonesas, iría a la península coreana, llevando ese mensaje de buena voluntad del emperador. Eso se llama la fina diplomacia china. Cuando se dio la visita oficial en 1971, luego de 4 o 5 viajes secretos del entonces secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger a China, una de las propuestas del presidente Nixon fue, y eso que Zhou Enlai le dijo claramente: China está demasiado atrasada. Y se lo dijo delante de Mao, que eso era casi un pecado mortal, o una sentencia de muerte. El único que le llevaba la contraria a Mao en público, que tenía que caminar 4 pasos atrás de Mao, era Zhou Enlai, que era genial. Lo mató un cáncer de garganta porque era un fumador empedernido. Pues sí, y le dijo: cuando la delegación, ustedes vayan volando, miren por las ventanillas para que vean la miseria de China, la miseria de su propio país. Entonces, el almirante Chen llegó con todas sus figuritas, las había distribuido con un reporte de a cuáles países había visitado, regresaría al año, qué sé yo, y le rindió con la ceremonia del Kowtow, que significa una genuflexión, a bajarse hasta tocar con la frente 2 veces el piso. Eso se llama Kowtow, K-O-U-K-O-U, al emperador, a su emperador, y le dio respetuosamente: señor, orden cumplida. Ojalá China viese este video, donde está el consejo de que no se deje arrastrar, porque China, si algo le sobra y no necesita en este momento, es Taiwán. No necesita Taiwán. Ya ellos la tienen cogida, no por medios militares, sino porque cultural, religiosamente, porque China no es atea como nos han mentido. Lo que pasa es que las religiones que se practican allá, como el budismo, son más filosofía que religión. No son hechura del judaísmo, que no busca seguidores, no hace prosélitos. El judaísmo no le interesa que usted practique la religión judía, pero el cristianismo sí hace prosélitos y el catolicismo también. Voy a hacer, les prometo, un video de religiones comparadas. Comparadas no para probar cuál es mejor, porque hay una frase con la cual yo no estoy de acuerdo, de un pensador que quizás fue ateo, que dice: todas las religiones están convencidas de que todas las religiones son falsas, menos las de ellos, y todas tienen la razón. Lo dejo hasta aquí, 55 minutos, para tratar de convencer a los chinos que no cometan el error, ni se dejen que afilen la inteligencia
porque ahí está el AUKUS, que es Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otro país que se me olvida, bueno, son 5 países. Una comunidad de inteligencia sirviendo a los intereses, Australia, sirviendo a los intereses de Occidente. Entonces, paren bien las orejas para que no le vayan a hacer una supuesta agresión a Taiwán a nombre de China, con gente con rasgos chinos y con barcos pintados y aviones pintados de tropas chinas. Todo es posible en este mundo canallesco de la política y de la geopolítica. Muchas gracias y suscríbase para seguir metiéndole la lupa a estos temas tan importantes. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a cada uno.